Hola, bienvenidos al canal. Hoy en este primer video vamos a hablar del tema que es tendencia en el mundo, claro, la intervención rusa en el territorio ucraniano. No solo te voy a contar por qué la relación entre estos dos países viene de conflicto en conflicto desde el 2014, sino que también te contaré qué es lo que está pasando en estas horas en Ucrania, qué rol tomará la OTAN y por último hablaremos sobre la mirada de la Argentina ante este suceso. En esta semana Vladimir Putin reconoció la independencia de dos provincias separatistas que se ubican en el este de Ucrania, precisamente se trata de Donetsk y Lugansk, y el pasado 24 de febrero llegaba el ataque ruso mediante cohetes de artillería. Este conflicto no se originó en los últimos meses, sino que proviene desde 1989, cuando se cae el muro de Berlín, y fue aquí en donde Ucrania tomó la decisión de proclamarse independiente de la Unión Soviética. Pero en 2014 hubo cambios, ya que quien era el presidente de los ucranianos, Viktor Yanukovych, dejó el cargo tras las protestas masivas, lo que se llamó Revolución de la Dignidad. ¿Pero por qué los ciudadanos pedían la renuncia del presidente? Porque Yanukovych no quiso firmar el acuerdo de asociación y libre comercio con la Unión Europea, y luego el nuevo gobierno tenía el proyecto de unirse a la OTAN. Entonces Rusia junto a sus aliados veían esto como una amenaza. Recordemos también la crisis de Crimea. Tras el derrocamiento de Yanukovych en 2014, habían grupos que eran prorrusos que se ubicaban en la península de Crimea que pedían reintegrarse al gobierno ruso. Por eso las autoridades de Crimea hicieron efectivo un llamado a un referéndum y allí aprobaron su reintegración a Rusia. Lo curioso es que Donetsk y Lugansk quisieron hacer lo mismo, pero esta vez fue rechazado por Moscú. También recordemos que entre tanta tensión en 2014 ambos países firmaron un acuerdo, pero finalmente no se cumplió y al año siguiente se volvió a firmar y eso logró desactivar los conflictos. El acuerdo era brindar la autonomía a las dos provincias y que así puedan elegir a sus autoridades. Pero, ¿este ataque estaba planeado? Hay que tener en cuenta que en este momento Europa está atravesando el invierno y Rusia es quien le brinda a dicho continente el 40% del gas. A mi parecer hay que sumarle la derrota de Donald Trump en 2020 y que al asumir Biden retiró las tropas yanquis en Afganistán. También quien era referente en Europa como Angela Merkel terminó su mandato en diciembre del año pasado y Emmanuel Macron, que además de ser presidente de Francia, es el presidente de la Unión Europea y en abril son las elecciones presidenciales. Por ende, es difícil que apoye a Ucrania de manera militar. Entonces Putin hizo un análisis sobre este contexto y fue por eso que comenzó el ataque el pasado 24 de febrero. Pero, ¿por qué en las últimas horas se empezó a hablar sobre la OTAN y si Ucrania podría formar parte? Este organismo internacional en su artículo 5 estipula que si uno de sus países que conforman la OTAN sufre un ataque bélico, los demás países sí o sí tendrán que brindar ayuda. Es por eso que Putin no quiere que Ucrania forme parte, ya que sería enfrentarse a países fuertes militarmente hablando, tales como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, entre otros. También hay que mencionar y destacar que tanto Estados Unidos como el Reino Unido le impondrán sanciones económicas a Rusia. En estas horas, Rusia tiene el control de Chernobyl. Lo mismo sucede en los aeropuertos y ayer por la noche los ciudadanos tuvieron que refugiarse en las estaciones de subte. Y más de 100.000 ucranianos escaparon del país, mientras que otros 120.000 estarían dispuestos a dar pelea. Al momento, según fuentes oficiales, hay casi 150 muertos. También hay que sumar que según Zelensky, el presidente ucraniano, ya hay rusos en Kiev, la capital del país. Todo parece indicar que el objetivo por parte de Rusia es tomar la capital, así logrando tener el poder nato del país, derrocando el régimen democrático para imponer un presidente pro-Rusia. Y para ir finalizando el video, vamos a hablar de qué rol podría tomar la República Argentina. Lo más probable es que se mantenga neutral y esto es porque lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que hace unas semanas Alberto Fernández se reunió con Putin para hablar de las inversiones en nuestro país y fue allí en donde el presidente dijo que Argentina podría ser la puerta de entrada de Rusia en Latinoamérica. Inclusive tendríamos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. A mi parecer, Argentina no va a participar. En primer lugar, no hay recursos y no hay dinero suficiente.
para entrar en este conflicto bélico. Y en segundo lugar, si bien parece que Argentina y Rusia son más amigos que enemigos, no nos olvidemos que estamos negociando la deuda con el FMI, en donde el principal país es Estados Unidos. Hasta aquí llegó el video, muchas gracias por verlo y te invito a que dejes un comentario sobre qué opinas de este conflicto bélico y también a suscribirte para apoyar al canal.